Buenas noches. Hoy les voy a explicar el tema de reacciones químicas y estequiometría. Primeramente, ¿qué es química inorgánica? La química inorgánica es la rama de la química que estudia las propiedades, estructura y reactividad de los compuestos inorgánicos. Este campo de la química abarca todos los compuestos químicos descontando los que tienen enlaces carbono-hidrógeno, los cuales son el objeto de estudio de la química orgánica. Bueno, ¿qué es una reacción química? Se conoce como reacción química cuando las moléculas de los reactivos se rompen y, y forman otros nuevos enlaces para formar nuevas sustancias. En este caso son nuevos productos. Bueno, llamamos ecuación química a la expresión en la que aparecen como sumandos las fórmulas de los reactantes que son conocidos como reactivos, seguidos de una flecha, y las fórmulas de los productos también sumándose. En este caso tenemos un ejemplo de reactivos que producen algunos productos. Bueno, simbología en una reacción química. Es importante saber qué significa cada componente de la reacción química, ya que esto nos va a facilitar mucho el balanceo, la estequiometría, la interpretación de las reacciones químicas, lo que se obtiene, cómo se obtiene. En este caso nos encontramos números a la derecha del elemento y pequeños. Estos números se conocen como subíndices y estos números indican que habrá tal cantidad de el elemento según el número. En este caso hay un 4 e indica que hay 4 hidrógenos. Y el coeficiente, que es el número más grande y se encuentra a la izquierda, sí, este nos indica que todos los elementos que sigan después de él se van a multiplicar por el número que haya. En este caso tenemos el 2 y 2 oxígenos, entonces tenemos 4 oxígenos. La línea que indica que produce o que reacciona, y de igual manera un subíndice y un coeficiente, y todo esto conforma un producto. De igual manera nos encontramos algunos otros símbolos. Por ejemplo es el símbolo de más o positivo, que este indica que se están combinando dos o más sustancias en la reacción química. De igual manera nos encontramos letras como la C, la S, la L o la G, que estas indican los tres estados principales de la materia, que es sólido, líquido y gaseoso, que este indica que un compuesto puede estar en estado líquido, en estado sólido, en estado gaseoso. Y cuando encontremos las letras A y C, significa que está disuelto o está en solución en agua o en algún elemento acuoso. De igual manera, cuando nos encontremos con una flecha hacia arriba, significa que estamos obteniendo un producto gaseoso. Cuando nos encontremos con una flecha hacia abajo, es que estamos obteniendo un producto sólido, es decir, que se está precipitando, que hay una precipitación en esa reacción química. Cuando nos encontremos con una flecha hacia la derecha, horizontalmente, significa que se está produciendo o se indica la dirección de la reacción. En este caso, la reacción es irreversible cuando se tiene esa flecha solamente. Y cuando tenemos dos flechas en diferente posición, en diferente dirección horizontalmente, se dice que es una reacción reversible. Es decir, que los productos pueden volver a ser reactivos y los reactivos pueden ser productos.
En esta imagen dice que es irreversible, pero está mal. El irreversible es solamente este. Cuando se encuentra la flecha hacia la derecha, con un triángulo hacia abajo, se indica que se le está sometiendo calor. Cuando se encuentran las letras ATM, señala en cuál presión se lleva a cabo la reacción. Cuando hay una unidad de temperatura, señala la temperatura que se le está aplicando la reacción química. Puede ser grados Celsius, Rankine, Fahrenheit, Kelvin. Y cuando nos encontremos un PD, este indica que hay la presencia de un catalizador o un elemento adicionado que nos ayude a aumentar o modificar la velocidad de la reacción, que prácticamente esa es la función de un catalizador, aumentar la velocidad de una reacción. Bueno, de igual manera, ya para terminar con este apartado, son reactivos, subíndice, coeficiente, producto, coeficiente, produce. Aquí pueden medir el catalizador, la temperatura, la presión, los solventes. En los reactivos son los productos, puedes poner que si es sólido, si es líquido, si es gaseoso, si está en un medio acuoso, si se suma. Bueno, tipo de reacciones químicas. Existen las que son según el sentido de la reacción. Si la reacción se da solo de reactivos a productos, nos referimos a una reacción irreversible, es decir, que los reactivos nomás pasarán a ser productos y ya. Tenemos el ejemplo de una reacción de neutralización, la cual se lleva entre una base más un ácido, nos resulta agua y una sal. En este caso tenemos hidróxido de sodio más ácido clorhídrico, nos resulta a una molécula de agua y cloruro de sodio. Y esta es una reacción irreversible, ya que solo se da en un sentido. Aquí tenemos una molécula de nitrógeno o dos nitrógenos, 3 moléculas de hidrógeno y nos resulta como 2 moléculas de amonio, el cual puede ser reversible. El producto puede pasar a ser reactivo de nuevo y viceversa. Bueno, según el tipo de transformación, existen las que son de reacción de combinación o síntesis, que parten de 2 o más sustancias para producir solamente algún producto. En este caso tenemos el hidrógeno más el oxígeno, nos forma una molécula de agua. Aquí está ejemplificado con personas, que es la persona A con la persona B, forman el conjunto A y B. De igual manera son las reacciones de composición, que es lo contrario a la que acabamos de ver, es que de un compuesto se forman de un reactivo se forman 2 o más productos. En este ejemplo tenemos la descomposición del clorato de potasio, nos produce cloruro de potasio más oxígeno. Luego tenemos las reacciones de desplazamiento o sustitución simple. Son aquellos en las que algún átomo de una de las sustancias que reacciona es desplazado o sustituido por otro de una sustancia simple. En este caso tenemos el sodio más agua, nos da como resultado hidróxido de sodio más el hidrógeno. En este caso también tenemos el litio más agua, nos da como resultado hidróxido de litio más hidrógeno. Luego tenemos la de doble desplazamiento o doble sustitución. Es básicamente igual de que el pasado, pero un poco más complejo. Es decir, que tenemos un compuesto, bueno,
dos compuestos en los reactivos y dos compuestos en los productos. En este caso tenemos el ácido fosfórico y el hidróxido de calcio. Lo que va a hacer el hidrógeno es que se va a llevar al hidróxido al OH del hidróxido de calcio y va a formar agua. Y el potasio se va a llevar al grupo fosfato del ácido fosfórico y va a formar fosfato de calcio. De igual manera lo tenemos ejemplificado como dos parejas A y B y C y D. En este caso A se va a ir con D y va a formar una nueva pareja A y D, y luego B se va a ir con C y va a formar una nueva pareja C y B. Bueno, ahora pasamos con el tema de estequiometría. Bueno, la estequiometría establece relaciones entre las moléculas o elementos que conforman los reactivos de una ecuación química con los productos de dicha reacción. Bueno, la estequiometría es el estudio de las relaciones cuantitativas entre los reactivos y los productos en una ecuación química y se basa en la ecuación balanceada. Esto hay que tenerlo mucho en cuenta, ya que no se puede aplicar la estequiometría si la ecuación no está balanceada. Bueno, la importancia de la estequiometría es básicamente para que se pueda entender más. Por ejemplo, nosotros al ver una receta de, digamos, un pastel, son, no sé, medio kilo de harina, 3 huevos, un cuarto de azúcar, un cuarto de taza de azúcar, levadura, polvo para hornear, etc. Y digamos, esa receta te vale para 8 personas. Y es decir, que esa receta es la receta exacta para tener un pastel para 8 personas. Es decir, al seguir esa receta nos estamos evitando gastar más o nos estamos evitando que nos falte. Y de igual la estequiometría. La estequiometría se lleva en un sinfín de procesos industriales para llevar a cabo productos que usamos en la vida diaria. Es decir, que, no sé, para hacer este líquido de limpiapantallas hay una fórmula exacta para hacer con la misma solución, con el mismo porcentaje, y que sea homogénea toda la producción. Para que si tiene unas propiedades que, no sé, por ejemplo, que tiene algún compuesto, es decir, para que esa propiedad que tenga, todos los compuestos químicos que se necesitan para hacerlo siempre sean los mismos y nunca falten o nunca sobren. Y esto nos ayuda para evitar un impacto ecológico, un impacto económico, ya que si se evita malgastar o que se usen más ya que nos faltó, se puede beneficiar tanto en la ecología, ya que se está evitando la contaminación, digamos, sin algún beneficio, y en la economía, que ya se está gastando lo justo y lo necesario. Bueno, para llevar a cabo, ya como les comenté que es muy importante que la ecuación esté balanceada, les voy a recordar el balanceo por tanteo, el cual es el más sencillo y el cual es el más fácil de aprender y el que básicamente todos aprendemos al inicio de la química. El balanceo de ecuaciones no es más que nada una consecuencia de la ley de la conservación de la masa de Lavoisier. Es decir, que la masa de los reactivos debe ser igual a la masa de los productos que tengamos en la reacción química. Ya que decir, si tenemos 5 nitrógenos, en los productos no vamos a tener 2 nitrógenos, porque ahí no se está respetando la ley de la conservación de la masa. Y por eso es necesario balancearla al tanteo. Y el balanceo del tanteo es el más sencillo, ya que se trata de ir
intentando con distintos números hasta que la ecuación tenga los mismos elementos tanto en los reactivos como en los productos. Está claro que este método se utiliza en las ecuaciones más sencillas, es decir, que tengamos dos reactivos, dos productos y ya que si empezamos a combinar de tres reactivos, tenemos dos productos, este método se nos va a hacer más difícil y muy poco efectivo, ya que existen otros métodos, por ejemplo el de redox y el algebraico, que nos ayuda en caso de otras de las reacciones más complejas. Así que este vamos a usarlo en ecuaciones de máximo 2 y 2. Bueno, aquí tenemos un ejemplo de balanceo por tanteo. Aquí tenemos clorato de potasio, que resulta de cloruro de potasio más oxígeno. En este caso tenemos un potasio, un cloro, y aquí tenemos lo diferente, que tenemos 3 oxígenos y 2 oxígenos en los productos. En este caso, ya ven, si tenemos dos que sean iguales, o sea, si acomodamos los dos números y multiplicándolo nos da un número igual, digamos en este caso tenemos el 3 y el 2, pues si los multiplicamos nos darán 6. Entonces para sacar un 6 aquí necesitamos poner un 2. Y para sacar un 6 aquí tenemos que poner un 3. Y ya tendríamos algo más diferente, como en esta imagen, que como ya teníamos dos cloros, no, dos potasios y dos potasios, aquí tenemos dos cloros y dos cloros, y tenemos 6 oxígenos y 6 oxígenos. Aquí, bueno, pusimos el 2 y el 3 y nos quedaba 2, 1 y 1 y pusimos un 2 para balancear la ecuación. Y ya nos queda de esta forma. Ya esta ecuación ya está totalmente balanceada y lista para usarlo en un problema de estequiometría, el cual es este caso, de que siguiendo el mismo ejemplo del balanceo tenemos que calcular cuántos moles de oxígeno hay en 2.5 gramos de clorato de potasio. En este caso estamos utilizando la estequiometría gramo a mol, es decir, nos están dando un gramo y vamos a sacar un mol. Primeramente hay que checar si nuestra ecuación está balanceada. Como es el ejemplo que acabamos de hacer, sabemos que está totalmente balanceada. Seguido, lo que tenemos que trabajar, en este caso, nos está diciendo que estamos trabajando, que nos está pidiendo los moles del oxígeno. Bueno, aquí M significa masa, PM significa peso molecular y N significa número de moles. En este caso tenemos 2.5 gramos y nos está pidiendo los moles. Así que primeramente hay que saber lo que podemos sacar y lo que nos está pidiendo. En este caso ya comenzamos a sacar el peso molecular del clorato de potasio. Simplemente hay que sacar el peso molecular de una sola molécula. Es decir, que no le vamos a hacer caso a este 2 ni vamos a multiplicar por 2 todo, no, solamente de la molécula. Como tenemos un potasio, un cloro y 3 oxígenos, vamos a multiplicarlo por la cantidad de átomos que haya. Para sacar la masa atómica necesitamos la tabla periódica y en este caso el potasio tiene una masa atómica de 39, por ende vamos a tener 39 gramos, un peso molecular de 39 gramos sobre mol. De igual manera el cloro y el oxígeno. Luego estos los vamos a sumar y los pondremos en este lugar. De igual manera, como nos están pidiendo para el peso molecular del oxígeno, lo vamos a sacar, que son 2 oxígenos,
por 16 es 32 gramos sobre mol. Y para sacar el número de moles es necesario hacer la división. Tenemos la fórmula que es N sobre masa sobre peso molecular es igual a 2.5 gramos sobre 122.5 gramos mol. El gramo se lleva el gramo y nos queda un resultado de 0.020 moles. Lo que caracteriza a la estequiometría es que utiliza mucho las reglas de 3. Y para sacar el número de moles del oxígeno se necesitamos una regla de 3. En este caso vamos a tomar en cuenta el coeficiente del clorato de potasio y el coeficiente del oxígeno. Aquí los vamos a poner y vamos a poner los moles del clorato de potasio y lo que equivale a los moles del oxígeno. Hacemos la regla de 3, que es este por este, y el resultado lo dividimos por este, y nos dará un resultado de 0.030 moles de oxígeno. Bueno, ese fue el ejemplo de masa mol. ¿Y qué va a pasar cuando nos dé de moles a masa? Aquí tenemos un ejemplo más sencillo, ya está balanceado, que es 2 sodios más un cloro, una molécula de cloro, es igual a 2 moléculas de cloruro de sodio. En este caso, el 1 no es necesario que lo pongamos, pero lo pongo para algo que vamos a ver después. En este caso indicamos lo que nos dan y lo que nos están pidiendo. Tenemos el número de moles, que es 1.25 del cloro, y nos están pidiendo la masa. Entonces principalmente vamos a sacar el peso molecular de la masa del compuesto que nos están pidiendo. El sodio tiene una masa atómica de 23, entonces es 23 gramos sobre mol. El cloro tiene una masa de 35.5 y vamos a tener gramos sobre mol. Entonces lo sumamos y nos da un resultado de 55.5 gramos sobre mol y proseguimos a hacer la regla de 3. Aquí tenemos el 1 del coeficiente del cloro y el 2 del coeficiente del cloruro de sodio y el número de moles del cloro y lo que equivaldría al número de moles del producto. Hacemos la multiplicación, 1.25 por 2 nos da 2.5. No es necesario que lo dividamos sobre 1 porque nos saldrá el mismo número. Nos da un resultado de 2.5 moles y para sacar la masa es necesario que despejemos la fórmula que les acabo de enseñar en la diapositiva pasada. Se está dividiendo, pasa multiplicando y nos queda esta fórmula. Así que empezamos a sustituir. Es 2.5 moles por 55.5 gramos sobre mol. Nos da un resultado de 138.75 gramos de cloruro de sodio. Y así tenemos nuestro resultado para sacar de moles a masa.